Hola amigos y amigas de la escuela de música.net. Estamos escuchando el podcast y hoy vamos a hablar de la tendinitis. Esto afecta a muchos músicos. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, estamos en el podcast. Un podcast es un audio que podemos escuchar en internet y descargarnos a nuestro dispositivo. Es como un programa de radio que podemos escuchar, pero que podemos escuchar cuando queramos. Lo podéis escuchar en iVoox.com, podéis escucharlo en mi página web o en mi canal de YouTube. Y a través de él pues me comunico con toda la comunidad que me sigue y que sigue a esta escuela de la escuela de música.net. Y es una forma de comunicarme pues muy práctica, ¿no? El podcast está poco a poco creciendo. En Estados Unidos es muy popular, aquí en España está cogiendo bastante popularidad, pero bueno, irá creciendo más. Entonces, en este podcast comentamos cosas musicales. Todo esto lo cuento para la gente que se está incorporando, que sois muchos, cada día más gente va entrando, mandándome su correo electrónico para suscribirse a los boletines. Ya sabéis que me podéis escribir a la escuela de musicanet@gmail.com para sugerencias, peticiones, dudas, lo que sea. Bien, hoy vamos a seguir con esta serie de programas donde quiero hablar de patologías o enfermedades que afectan a los músicos de una forma más o menos directa por causa de su actividad musical, aunque a veces no siempre es por causa de la actividad. A lo mejor es el entorno, ¿no? Pero bueno, algo que ocurre con mucha frecuencia es la tendinitis. La última vez hablamos del tinnitus, que es o acúfenos, que son unos ruidos que oímos, unos pitidos o zumbidos que oímos en el oído y que se pueden llegar a ser permanentes y de alguna forma bastante invalidantes, ¿no? Se pueden prevenir, difícilmente curables, así que escuchad el podcast donde hablo del tinnitus porque es importante si no lo habéis escuchado todavía. La tendinitis, ¿qué es? La tendinitis es un proceso inflamatorio que afecta a nuestros tendones, ¿de acuerdo? Muchos músicos sufren tendinitis porque estudian mucho, pasan muchas horas con su instrumento y con piezas difíciles y esto puede solicitar mucho al tendón, al músculo, a la articulación y crear determinadas patologías, ¿no? Pasa un poco como los deportistas que practican un cierto deporte, ¿no? El fútbol, el tenis, lo que sea, y acaban lesionándose. Esto lo oiréis muy a menudo, ¿no? Los futbolistas que les operan del menisco. Claro, porque el menisco es un pequeño cartílago que de alguna forma nos permite amortizar los movimientos de la rodilla, y cuando tú le exiges demasiado, como es el caso de un futbolista, pues puede llegar a romperlo, ¿no? Los tenistas tienen este problema del codo de tenista, que es una epicondilitis, es decir, que los tendones que actúan sobre los músculos que cierran o abren la mano están siempre tan tensos que acaban por generar una inflamación. Los tenistas tienen que hacer procesos médicos, ¿no? Con fisioterapeutas e incluso con medicaciones y especialistas para evitar que esto vaya a un proceso en el cual ya el simple hecho de coger una raqueta no sea doloroso, ¿no? Porque estamos hablando de procesos dolorosos. Igual que el tinnitus no es un proceso doloroso, pero es muy molesto y psicológicamente nos puede afectar mucho. Pues el proceso de la tendinitis es algo que experimentamos como dolor, ¿no? Cuando nosotros agredimos a nuestro cuerpo de alguna forma, él siempre responde con algún síntoma, ¿no? Por ejemplo, cuando agredimos el oído, él responde con un sonido.
Si, por ejemplo, nos vemos deslumbrados por unos faros o miramos al sol con intensidad, nos veremos temporalmente cegados, ¿no? Y es porque el cuerpo responde a esos abusos mediante un síntoma, ¿no? Entonces, el que estemos cegados por el sol nos está diciendo el cuerpo: no mires al sol, no seas tonto, que te vas a quedar ciego. Y si me duele una rodilla, es porque a lo mejor he estado practicando demasiado un determinado deporte. Hay patologías que son operables y curables, otras no. La tendinitis pues se establece con el paso de los años de mucha práctica, pero también a veces por procedimientos incorrectos. Quiere decir que estamos tocando mal, estamos poniendo mal la mano, el brazo, lo que sea, y esto podemos evitarlo, ¿no? A mí me llegan alumnos con que les veo que tienen la mano muy tensa, ¿no? Muy tensa. De hecho, el otro día estaba mirando ahí en Facebook y un grupo que sigo de chelistas, y había alguien que mostraba su mano y decía que tenía dificultades para llegar a determinadas notas, y el cello es un instrumento muy duro, ¿no? Y veía esa mano totalmente tensa, totalmente intentando abrirse, ¿no? Para llegar a la nota. Digo, este hombre va a tener una tendinitis a este paso, porque cuando estamos forzando mucho la mano, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más utilizamos, pero también nos puede pasar con otras partes del cuerpo, porque no todos los instrumentos exigen tanto de la mano. El piano o la guitarra sí, el violonchelo, el contrabajo, pero hay instrumentos que nos exigen de los labios, por ejemplo, una trompeta, un saxofón, de la mandíbula, de los dientes, ¿no? Nosotros podemos tener patologías que nos pueden llevar al dentista directamente, ¿no? Porque estamos ejerciendo una gran presión sobre nuestros dientes o labios, y eso, bueno, de eso ya hablaremos. En cuanto a los tendones, pues claro, si yo tengo una mano muy tensa, muy rígida, estoy cargando demasiado, yo puedo crear esa tendinitis, ¿no? De hecho, hay otros procesos también relacionados con la mano, de los cuales ya hablaremos, ¿no? Las tendinitis pueden ocurrir por esas posturas un poco viciadas, que no son buenas, o bien por muchas horas de práctica de cosas muy difíciles, ¿no? Cuentan la anécdota de un pianista que ocurrió, ¿no? Creo que era Liszt, no estoy seguro, pero él había inventado un aparato para que su mano fuera todavía más veloz y más potente, como un aparato de gimnasia, ¿no? De los modernos gimnasios, y lo utilizó tanto que al final se rompió, algo se hizo daño y tuvo que dejar el piano porque se rompió la mano. Se rompió el tendón o lo que fuera, y le ha pasado a muchos músicos que han tocado tanto y han querido ser tan buenos y tan mejor que nadie y con un nivel de interpretación tan bueno, me refiero de virtuosismo, que al final se han generado una tendinitis crónica ya incurable. Hay algunos médicos especialistas en estos que te inyectan antiinflamatorios que pueden funcionar o no, ¿de acuerdo? A veces funcionan, a veces no, van probando y a veces dan con un buen resultado y a veces no, pero tú no puedes estar siempre inyectando antiinflamatorios porque eso se acumula dentro del organismo, y eso puede generar procesos peores incluso que la enfermedad. Por lo tanto, lo mejor es prevenirla, y prevenirla implica que toquemos relajados, que cuando sintamos cualquier tipo de tensión, cualquier tipo de dolor. A mí mucha gente me escribe al correo: oye, es que me duele aquí, me duele allá. Yo siempre contesto lo mismo. De hecho, debería hacer algo, porque estoy planteando en hacer como un programa en vivo donde voy a responder a preguntas de la gente que me hace para que todo el mundo tenga acceso a ellas, ¿no? Bueno, estoy en ello. Pero son preguntas importantes, ¿no? Y a lo mejor hay gente que ni se las plantea, simplemente sufre el dolor, pero no se da cuenta de que no debería dolerte. Si te duele, estás haciendo algo mal. Es normal que cuando tocas la guitarra al principio te duelen la punta de los dedos, porque tienes que desarrollar un callo que va a pisar la cuerda
¿vale? Pero si te sigue doliendo es que algo va mal. Al cabo de un par de meses tienes que no sentir ningún dolor al pisar la cuerda. Con un violonchelo, con un contrabajo, cualquier instrumento, si tú notas el piano, alguna tensión, algún dolor, alguna molestia, algo estás haciendo mal, un profesor te dirá qué es lo que falla. Te mirará y te dirá, mira, estás poniendo mal esto. De hecho, incluso postural, ¿no? Estamos con la espalda muy encorvada, tenemos que tocar con la espalda recta, estar bien sentados, estar cómodos. Puede afectarnos a rodillas, a las caderas, a hombros. En los saxofonistas nos puede afectar a las cervicales porque tenemos el instrumento colgado de las cervicales, aunque esto no es realmente una tendinitis. Por cierto, hace poco vi un asiento que están fabricando para saxofonistas, muy interesante, porque te asientas y el saxofón está apoyado en una especie de repisita que tiene. Me ha parecido interesante. Estoy investigando sobre ello, ya os daré más información con el tiempo. Volviendo a la tendinitis, pues es prevenible en el sentido de que cuando tú veas que tienes un dolor, pues tienes que inmediatamente averiguar de dónde viene el dolor y por qué. Y lo que yo veo en mis alumnos es mucha tensión, una mano muy tensa, mucha presión, mucha rigidez, ¿vale? A la hora de enfrentarnos al instrumento siempre muy relajados, lo más relajados posibles, aunque no te permita tocar lo que tú quieres, porque a veces la gente quiere tocar cosas y no puede. Entonces se tensa para conseguirlo, ¿no? Como el deportista que quiere llegar más rápido, más alto, se tensa la musculatura. Pues los músicos hacemos lo mismo, tensamos. El trompetista quiere llegar a una nota muy alta, entonces tensa mucho los labios, aprieta y al final acaba por hacerse daño. Se puede perfectamente hacer algún problema, ¿no? El saxofonista quiere tocar muy fuerte, entonces sopla muy fuerte y al final todo eso es una catástrofe, ¿no? Y el guitarrista o el pianista le pasa un poco lo mismo, ¿no? Quiere tocar esa obra que es tan difícil, tiene que abrir mucho los dedos, tocar muy deprisa y repite mucho el mismo movimiento. La repetición de movimientos, por ejemplo, es una de las causas de tendinitis, ¿no? Cuando hacemos una pieza que la tocamos todos los días 100 veces porque es muy dura, muy difícil, ese cambio de acordes que no nos sale, venga una y otra vez, porque queremos que nos salga rápido además, no queremos esperar un año para dominar la pieza o el cambio de acordes, queremos que nos salga ya, queremos que nos salga la cejilla en la guitarra y todos los días con la cejilla, no, la cejilla ya saldrá. Para tocar una cejilla en la guitarra no hace falta mucha fuerza, porque yo veo que la gente cuando quiere tocarla, mis alumnos aprietan mucho, ¿no? Y no me sale, están ahí apretando y eso, no. Yo cuando hago una cejilla no hago prácticamente ningún esfuerzo porque no es la fuerza que haces, sino es cómo la utilizas, ¿de acuerdo? Como el maestro de judo que lucha con una persona mucho más corpulenta. Lo importante no es la diferencia de corpulencia, sino que el maestro de judo es capaz de manejar el peso del otro con tal habilidad que lo tira al suelo, pero él realmente no hace ningún esfuerzo, lo está ejerciendo todo el otro, ¿no? Con su musculatura, tú simplemente la diriges. Pues pasa lo mismo, igual que cuando quiero sacar una nota potente en el instrumento, tengo formas de hacerlo sin necesidad de hacer un gran esfuerzo, simplemente es cuestión de técnica, ¿no? De tener una buena técnica. Y para eso están los ejercicios, ¿no? Hay ejercicios muy concretos para que podamos tocar nuestro instrumento con rapidez, con eficiencia y sin que tengamos que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Pasa un poco como estos artistas, bailarines o patinadores que los ves hacer cosas tan increíblemente duras y difíciles que a nosotros nos costarían, pero que a ellos parece que no les cuesta nada, no sudan, no no están perdiendo el resuello cuando hacen, no, lo hacen tranquilamente, relajados, porque tienen la técnica. Pues vamos a hacer lo mismo. Ahora, en música la técnica se adquiere con el paso de los años. No es porque toquemos todos los días 8 horas que vamos a aprender antes, no. Es mejor tocar todos los días 8 minutos, pero durante 8 años. Al cabo de 8 años veremos cómo tenemos un nivel de
de virtuosismo que no nos cuesta nada, porque llevamos muchos miles de horas y muchos días acumulados haciendo un trabajo que realmente nos lleva a algún sitio. Entonces siempre trabajar relajadamente, como siempre digo, tocar con un metrónomo a velocidad lenta, hacer las cosas lentas, poquito a poco. Un poco como estos que practican el tai chi. Lo veis que es un arte marcial, pero que el cuerpo se mueve muy lentamente. Tienes un control de lo que está ocurriendo con tu cuerpo a una velocidad muy lenta, ¿no? Y quieras que no, eso tiene una influencia grande en nuestros procesos cerebrales y físicos, en cómo se trabajan entre ellos, ¿no? Lo físico y lo cerebral. Así que muy importante para evitar la tendinitis, para prevenirla, cualquier dolor, cualquier tensión, cualquier cosa que notemos que cuando nos ponemos a tocar aquello tensa y nos duele. Tenemos que parar, tenemos que consultar con un profesor. Podéis preguntarme a mí, pero si vivís lejos difícilmente, no. Me podéis mandar un vídeo para que yo os vea cómo tocáis, que alguien os grabe con el móvil mientras estáis tocando y a lo mejor puedo deducir alguna cuestión, ¿no? Yo normalmente lo hago con mis alumnos particulares, estoy con ellos y cuando veo que tienen una dificultad, pues le digo, mira, corrígelo así, así, y le doy determinados ejercicios, ¿no? Para que los vaya practicando y empiece a tocar de forma relajada. Siempre tenemos que tocar de forma muy relajada. Lo que es difícil, lo que nos resulta difícil, no nunca lo vamos a tocar relajado. Entonces toquemos cosas fáciles para empezar, pero toquémoslas bien, aunque sean fáciles. No significa que porque sean fáciles valgan menos, ¿no? Toquemos melodías sencillas, pero que nos salga bien y que notemos que cuando las tocamos de forma relajada y las podemos tocar durante mucho tiempo sin cansarnos. De esa forma ya prevenimos la tendinitis. Cuando la tendinitis ha aparecido, pues tenemos que ir a un especialista. Yo he tenido algunos problemas, no porque toque mucho, porque yo tampoco soy una persona de tirarme muchas horas. Ya sabéis que yo soy partidario de tocar sesiones cortas pero frecuentes, ¿no? Por lo tanto no llego a cansar el músculo, el tendón. Pues noto a veces molestias en los epicóndilos, es decir, la epicondilitis de la que hablábamos, y entonces hago unos masajes y utilizo una crema que es antiinflamatoria, pero un antiinflamatorio que no sea un químico que nos afecte mucho, ¿no? Eso tenéis que hablar con el médico o con el fisioterapeuta, ¿no? En internet hay algunos tutoriales de automasaje para tratar la epicondilitis. Podéis buscarlos, pero fundamentalmente buscaros la opinión de un profesional, un fisioterapeuta de calidad. Gastaros dinero en ello porque merece la pena, ¿de acuerdo? Si ahorramos dinero en salud, al final vamos a pagarlo muy caro. Aunque sea un esfuerzo, un sacrificio, ahorrar un poquito y ir a una consulta de un fisioterapeuta o ir al médico. Si os cubre el seguro, pues mejor que mejor. Pero yo, de hecho, descubrí que hay un servicio en Valencia para los que vivís en la zona, en Comunidad Valenciana, en el hospital de Manises. Hay un servicio médico para músicos, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante. Entonces, si tú tienes alguna patología relacionada con la música, que sería, por ejemplo, estas tendinitis o algún tipo de dolores articulares o musculares, podéis solicitar a través de vuestro médico de cabecera que os vean ahí, donde son médicos especializados y fisioterapeutas especializados en estos temas. A mí me han atendido por un tema de una distonía. Ya hablaremos de la distonía. La distonía también es un tema que no viene por la práctica de la música, pero que puede de alguna forma influenciar, impedirnos tocar música. Y a mí, lamentablemente, se me ha manifestado la distonía, que es un problema neurológico, y hay cosas que no me deja hacer, pero otras sí las puedo hacer. Así que bien, tenemos que empezar a trabajar, a tocar música de una forma alternativa, ¿no?
como le pasó a este Django Reinhardt, un guitarrista que sufrió un incendio en su roulotte. Era un gitano que vivía en una roulotte y se le incendió, se quemó la mano, pero incluso con 2 dedos quemados e inútiles, él llegó a ser uno de los más grandes guitarristas de la historia. Así que siempre podemos llegar a, incluso con determinadas patologías, poder tocar nuestro instrumento. Bien, pues ya sabéis, cuidado con la tendinitis y otras cuestiones que se manifiesten mediante un dolor o algún tipo de síntoma. Hay que tratarlas lo antes posible y prevenirlas. Nos vemos en el próximo podcast para hablar de más temas interesantes. Así que muchos besos, abrazos y achuchones varios virtuales para todas y para todos. ¡Hasta pronto!